Hola chicos del tercer grado de secundaria del Colegio Divino Maestro, reciban un saludo cordial de parte de su profesor Cuclias. Vamos a continuar con nuestras sesiones de el curso de álgebra, ¿no? De la semana 2 del mes de octubre. Continuamos con más teoría de funciones y relaciones. En este caso vamos a hacer dominio de una función. El tema, el punto 2.1, ¿no? Tenemos que dominio se llama así al conjunto de todas las primeras componentes pertenecientes a una función y se denota de la siguiente manera, dice, ¿no? Bien, df o dominio de la función, ¿no? Entonces, mira, df, ¿qué es? Df va a ser igual a todos los valores de x pertenecientes al conjunto A, tal que existe y también pertenece al valor de b, ¿no? Y x, y, ¿no? Pertenecen a la función. Bueno, el dominio, como lo ves en fórmula, está complicado, ¿no? Pero veamos en funciones, mira. Las funciones recuerdan que son pares ordenadas, ¿no? Acá tenemos 1,2, 4,7, 5,4, 9,10, ¿no? 9,10. ¿Ya? Entonces, como sea, los dominios son todas las primeras componentes, o sea, 1, 4, 5, 9, ¿no? Dices, ¿no? El dominio será 1, ¿qué más? 4, otra, que es la primera componente, 5, la siguiente que es 9, ¿no? Entonces, su dominio de esta función son las primeras componentes de cada par ordenado. Ahora el rango, ¿qué será? El rango va a ser las segundas componentes, ¿ya? Luego, más adelante, cuando veamos gráficos, lo vas a entender más fácil, ¿no? Las primeras componentes son el dominio, y el rango va a ser las segundas componentes, ¿ya? Entonces dirás 2, en este caso 2, tenemos 7, tenemos 4, tenemos el valor de 10, ¿ya? Entonces las segundas componentes son el rango. Bien, el 2.2 tenemos, dice, regla de correspondencia. Es la relación que existe entre las primeras y las segundas componentes de una función. ¿Dónde? Dice, fíjate, x es variable independiente y y variable dependiente. Sea la siguiente función, tenemos la función f es igual a 1, 2, 2, 4, tenemos 3,9 y 4,16. Bien, así podemos tener varios pares ordenados que representen una función. Ahora, ¿qué quiere decir la regla de correspondencia? La regla de correspondencia dice, si f de 1, acá mira, la función de 1, su correspondiente va a ser el segundo componente. ¿Ya? Entonces digo así también. Si yo digo f de 2, su correspondencia del 2 será el valor de 4, ¿ya? Ahí también. El valor de 4, ¿ya? Regla de correspondencia. Y así, ¿no? Vamos a tener varios casos. Tenemos, por ejemplo, digo así. La correspondencia de la función 3 será el 9, ¿no? Por eso lo estoy copiando y pegando, ¿no? Vamos a poner el siguiente. La regla de correspondencia de 4 será el 16, ¿no? Su segunda componente. Ese es en caso de regla de correspondencia. En general, hay una fórmula general, ¿no? F de x, la función de x es igual a x al cuadrado, punto y coma, tal que x pertenece a los naturales. Bien, la regla de correspondencia solamente es para múltiplos de o exponentes cuadráticos, ¿no? Por ejemplo, acá fíjate, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y así, ¿no? 5 al cuadrado 25, ¿ya? Entonces, de esa manera, por eso es la fórmula de esta manera. Bien, tenemos un teorema, dice. Mira, para determinar qué es función, o una gráfica de una función. Generalmente las funciones son gráficas, jóvenes, ¿ya? Podemos tener parábolas, como en este caso. Podemos tener líneas oblicuas, podemos tener elipses, pero vamos a identificar cuáles serán funciones. Miren, si f es una función en R dice, ¿no? Para todo, recta paralela al eje Y, corta la gráfica a lo más en un punto. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Si tú trazas una recta en cualquiera de las gráficas de forma
paralela al eje Y, ¿no? O sea, tienes el eje Y, el eje X, tienes un gráfico, ¿no? Una línea oblicua, acá tenemos la línea oblicua. Si tú trazas una recta paralela a este eje Y, tiene que cortar solamente en un punto. Entonces, miren, en este caso, este F está cortando en un solo punto, ¿no? Que es aquí. Entonces, quiere decir que es una función, mira. Este gráfico es una parábola. Mira, parece una C, ¿no? Entonces, mira, tú trazas un eje, una función paralela al eje Y, mira, trazamos acá, ya lo trazó, en tu libro ya lo trazó. Entonces, corta en ¿cuántos puntos? Mira, cortó 1 y 2, ¿no? Cortó en aquí arriba y aquí abajito. Entonces, no es función. Ahora, tenemos acá una elipse. Trazas la función paralela al eje Y, mira, trazas aquí, va a cortar en 2. Si yo trazo aquí, va a cortar en 2. Entonces, no es función. Para que sea función, trazas una recta paralela al eje Y, paralela a la recta Y, tiene que cortar en un solo punto, ¿ya? Para que sea función. Entonces, recuérdate, joven, toda función se representa mediante una gráfica, ¿ya? Puedes representarlo mediante un punto o una sucesión de puntos, ¿no? Bien, tenemos funciones especiales. En este caso tenemos función constante, la regla de correspondencia. Hace un rato hemos hecho la regla de correspondencia, ¿no? F de x es igual a c, de f es igual a r de f es igual a c. Veamos con un gráfico. Función constante. Constante se refiere a un número, joven, ¿ya? Función de un número, para que lo puedas entender simplemente. Ya, mira, tenemos acá la recta y, la recta x. La función constante siempre va a estar ubicado de forma paralela al eje x. O sea, una recta, ¿ya? Si yo digo el valor de 5, cuentas, ¿no? Acá está el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Trazas por ese punto de 5 y esa será función. Menos 5, lo mismo, ¿no? En la parte de abajo. Bien. Tenemos el punto 3.2. Función identidad. A ver, ¿cuándo será función identidad? Igual, ¿no? Es la regla de correspondencia, dice, ¿no? F de x es igual a x o y de x es igual a x, ¿no? Donde el dominio va a ser todos los reales y el rango también todos los reales, ¿ya? La función identidad parte del eje neutro, ¿no? El eje 0, y forma un ángulo de 45 grados, ¿ya? Esta recta es la función identidad. Corta al plano cartesiano en partes iguales, ¿ya? Entonces, por eso es que su dominio es todos los reales. Podemos encontrar los números reales en este campo y en este otro campo también, ¿no? Bien, función valor absoluto. Bien, vamos a relacionarnos con valor absoluto desde este momento, jóvenes, porque más adelante, cuando tú te presentas a una universidad, valor absoluto es un tema clásico en los exámenes, ¿no? Función, ¿cómo es? Regla de correspondencia. ¿Cuál es su regla? Si f de x es valor absoluto, se representa con dos rectas paralelas, ¿ya? Mira, valor absoluto de x, con estas rectitas. Será igual a cuando el valor absoluto va a tomar dos valores. Este x va a tomar un x positivo cuando x es mayor o igual que 0. Puede tomar un x negativo para todo x menor a 0, ¿ya? Entonces dices, el valor absoluto saca dos resultados, o bien positivo o bien negativo, pero tienes dos respuestas. Su dominio es todos los reales, su rango es los reales positivos, incluido el 0, ¿ya? Los reales negativos no están en su rango. Ahora, valor absoluto, siempre vas a encontrar la gráfica del valor absoluto de esta manera, ¿ya? Parece una V, ¿ya? Siempre formando ángulo de 45. La función, aquí también otra función. Esta es la gráfica de un valor absoluto. Puede estar en el punto 0, puede estar en el punto 5, o puede estar en el punto 10, aquí arriba, ¿no? 10, pero va a formar una V siempre, ¿ya? O hacia arriba o hacia abajo. Entonces, continuamos, jóvenes. Mira, tres tipos de funciones aprendiste. Función valor absoluto, que es forma V y tiene dos valores, ¿no? Positivo y negativo. Ahora, función identidad, corta al plano cartesiano en dos partes iguales. Y la función constante siempre es una recta, ¿no? Paralela a x. Bien, entonces, vamos a trabajar problemitas de artículo comprendido de tu libro, ¿no? Dice,
de los siguientes pares ordenados, calcular, dice, en el punto 1, dice, si 2x menos 1, punto y coma 8 es un par ordenado, va a ser igual al otro par ordenado, 5, punto y coma y más 5. Indica x al cuadrado más y, dice, ¿no? Cuando dos funciones son iguales, cuando la primera componente es igual a la primera componente y la segunda también es igual a la segunda. O sea, si aquí es 5, acá tiene que ser 5, ¿no? Entonces, mira, lo he reescrito aquí en nuestra ecuación. O nuestro par ordenado 2x menos 1, punto y coma 8 es igual a 5, punto y coma y más 5. Entonces dices, primer componente que es 2x, 2x tiene que ser 2x menos 1, ¿no? Tiene que ser igual al primer componente del par ordenado, ¿no? Del segundo par ordenado, que es igual a 5. Allá, profe, esa es una ecuación fácil, ¿no? Te diste cuenta, ya, pasa este menos 1, pasa a sumarse, dirás, te va a quedar 2x, va a ser igual a 6, ¿no? De donde al ojo ya sabes, ¿no? X, ¿cuánto es? X vale 3, ¿no? 6 entre 2 igual a 3. Y también vas a tomar el otro, ¿no? Vamos a ponerlo 3 puntos suspensivos y trabajamos. Para el segundo par ordenado, 8 tiene que ser igual a y más 5, ¿no? Dices, profe, 8 tiene que ser igual a y más 5. Bien, profe, eso está facilito, ¿no? Entonces, al ojo, y ¿cuánto vale? Y vale, mira, si este 5 está sumando, pasa a restar 8 menos 5, será 3, ¿no? Y vale 3, profe, facilito, ¿no? Entonces, tenemos ese valor, ¿no? Pero no nos pide eso, sino que nos pide ya x al cuadrado, vamos a poner x al cuadrado más y, ¿no? Nos pide ya el valor de eso, ¿no? X al cuadrado más y. Pero al ojo, tú sabes cuánto es x. Dices, mira, profe, x vale 3, aquí está, 3, x vale 3. Profe, y vale otra vez 3 también. Fácil, ambos son iguales. Dices, x al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más 3 será 12, ¿no? El valor que te pide hallar. Ahora, en la pregunta 2. Bueno, la pregunta 2 es lo mismo, ¿no? Dice, tenemos dos pares ordenados, ¿no? Si 2x más 5, punto y coma 8 es igual a 7, punto y coma y más 10. Indique x y más 2. ¿No? X por y más 2. Bien, entonces dices, profe, fácil, profe. Primer par ordenado igual al primer par o al primer componente, ¿no? Segunda componente igual a la segunda componente. Dices, 2x más 5 va a ser igual, profe, a 7. Y hasta de ahí ya sabes, es una ecuación simple. 5 pasa a restar, 7 menos 5 es igual a 2. Profe, vamos a poner así, 2x va a ser igual a 2. Ya está, entonces, al ojo, x ¿cuánto vale? X es igual a 1. Muy bien, fácil, ¿sí? Pero, ahí nos queda, ¿no? Hay que hallar el valor de y. La segunda componente, 8. Este valor de 8 tiene que ser igual a este valor de y más 10, ¿no? Y acá lo vamos a sombrear para que te des cuenta, ¿ya? La primera componente de tu color favorito, celestito, va a ser igual a la primera componente también, celestito. Ya está. Ahora lo de amarillo compara, profe, fácil. Dices 8 va a ser igual a y más 10, ¿no? Y más 10. Entonces, al ojo ya sabes cuánto vale y, ¿no? Profe, y ya sé cuánto vale. Y vale 2, ¿no? Muy bien. 2. ¿Será correcto? No. Eso es para que te das cuenta que a veces también hay que estar atento, ¿no? Entonces dices, y vale 8 menos 10. 8 menos 10 es menos 2, ¿no? ¿Pero qué nos pide hallar? Nos pide hallar x por y. Nos pide hallar x por y más 2. Hay que hallar ese valor. ¿A qué será igual? Dice, ¿no? Dices, ¿no? Tengo, profe, el valor de x, acá que vale 1. Vamos a sombrearlo de otro colorcito, ¿ya? Tenemos aquí otro color favorito, verdecito, ¿ya? X vale 1, y vale menos 2, ya. Dices, x por y, 1 por menos 2, ¿sí? 1 por menos 2, así. Bueno, 1 por menos 2, menos 2, no te va a quedar así, menos 2, más 2, ¿qué te pide ya? Eso, ¿no? El resultado será 0. Respuesta ganadora en esta pregunta es 0. Bien, joven. Fácil, ¿no? Comparar pares ordenados. La pregunta 3 para ti, para que te distraigas, ¿no? Para que tengas un puntito adicional cuanto más antes lo envíes, ¿no?
Son dos pares ordenados también, hay que igualar primera componente igual a la primera componente, luego segunda componente igual a la segunda componente. Y vamos a indicar el valor de 2 por x más y. Bien, jóvenes, esto es todo por esta semana. Cuídense mucho y trabajemos en casa. Hasta la próxima, queridos estudiantes.